Vamos a leer la palabra del Señor en lo que les dije, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10. Me gustaría que leyéramos un versículo más de lo que tengo. He titulado nuestra enseñanza de esta mañana, El Dios que ama. ¿Cómo se llama? El Dios que ama. Dudé mucho en poner este título porque yo le había puesto Un Dios que ama. Pero me puse a pensar, y si yo digo un Dios que ama, quiere decir que hay más dioses. Y solamente hay uno. Entonces el título correcto es El Dios que ama. Y a veces cuando yo hablo estos temas que hemos comenzado, algunos pueden llegar a pensar que yo solamente predico un Dios de juicio. Algunos creen que yo solo predico el Dios de la severidad, porque doy rejo y predico muy duro. Pero si yo predico duro y hablo fuerte, es porque yo quiero que usted entienda que las cosas de Dios son serias, son delicadas. Y Dios no es ese Dios que el mundo pinta y que el mundo conoce, que el mundo se ha imaginado, como lo predicamos hace 8 días. Que yo sé que fue un sermón bastante fuerte, pero hay que predicarlo, hermano, para que aterricemos. Pero hoy quiero hablarles de lo opuesto, del Dios que ama, el Dios que tiene esa cualidad de amar. Y vamos a ver hoy muy a grosso modo el amor de Dios. Entonces leemos lo que dice el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Amén? Amado Padre Celestial, en esta mañana, aunque estamos en tu presencia, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra la bendiga y la unja, Señor. Y que podamos comprender a la luz de la Escritura, Señor, lo que realmente es tu amor, Señor. Por favor, que de nuestra mente, Señor, sean disipadas aquellas ideas humanas, aquellas ideas que no tienen a veces nada que ver con el fundamento del amor de Dios. Señor, y los que lo han de ver en repetición en YouTube, Señor, que igualmente tu Espíritu Santo, Señor, convenza a cada vida, Señor. Si alguien aquí necesita en esta mañana ser convencido de la verdad del amor de Dios, pues qué bueno fuera. Los que necesitamos reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestro conocimiento del amor de Dios, pues en buena hora, Señor, esta palabra viene sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El ser humano es una criatura que está caída y está separada de Dios. Eso yo no me cansaré de repetirlo hasta el cansancio. Todo ser humano vive en una condición caída. Cayó de la gracia de Dios. A causa del pecado del ser humano, cayó de la gracia de Dios y es un ser humano caído. Y como es un ser humano caído, pues experimentamos muchas cosas. Y a causa del pecado, el ser humano vive en separación de Dios. Ningún ser humano experimenta lo que Adán y Eva experimentaron, que era la verdadera, la completa presencia de Dios. Ningún ser humano. Solamente aquellos que han venido a Cristo, a través de la persona de Cristo, a través de la mediación de Cristo, nosotros podemos por la fe creer que tenemos acceso a la presencia de Dios, por la obra que hizo Cristo en cada uno de nosotros.
Pero ¿qué ha ocurrido entonces con el ser humano? El ser humano, al ser una persona caída, al ser una persona separada de Dios, el ser humano comenzó a vivir en una naturaleza humana, comenzó a vivir a expensas de sí mismo. Como el ser humano perdió la vida de Dios y como el ser humano perdió la espiritualidad de Dios, el ser humano ahora comenzó a mirar hacia su interior, comenzó a buscar en su interior la razón de la vida, comenzó a buscar dentro de sí mismo el sentido de la vida. Y todos los conceptos que nosotros encontramos hoy en el mundo, pues tienen un fundamento humano, tienen un fundamento natural y tienen un fundamento caído. Porque eso es lo que el hombre es. Y como eso es lo que el hombre es, eso es lo que el hombre saca de su interior. Entonces el hombre saca de su interior lo humano. El hombre saca de su interior lo caído. El hombre saca de su interior pues lo que tiene en su interior. Las ciencias y todo lo que hay en el mundo ha salido ¿de dónde? Del interior, del corazón del hombre. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente con el amor. El amor ha sido completamente desdibujado. El amor que el hombre cree que es amor es un concepto humano, es un concepto caído, es un concepto natural, sacado de sí mismo. Y hoy en día debemos decir y aclarar que, por ejemplo, la industria del entretenimiento es la que nos dice qué es el amor. Entonces nosotros vemos una película hecha por Hollywood, por Marvel, por cualquiera de estas, y una película hecha por humanos caídos, hecha por humanos perversos, se inventan una manera del amor, hacen una película y nos venden la idea que ese es el amor que el mundo debe experimentar, porque es el amor que el mundo del entretenimiento nos está vendiendo. Hoy escuchamos canciones vulgares, canciones denigrantes, y a eso se le llama amor. Y nuestros jóvenes y nuestros muchachos están creciendo con una idea de amor totalmente desdibujada. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque ese amor surge de una naturaleza caída, de una naturaleza que no comprende lo que es verdaderamente el amor de Dios. En ocasiones, las personas tendemos a confundir el amor con la atracción física. Y eso comenzamos a experimentarlo a la edad de 11, 12, 13 años, cuando empezamos a mirar y cuando empezamos a darnos cuenta que hay una persona diferente al sexo contrario, que me gusta su cara, me gustan sus ojos, algo en esa persona me gusta, no sé qué es, una atracción física. Y entonces a esa temprana edad comenzamos a decir, me enamoré. Y confundimos una atracción física con... También hoy en día y a lo largo de las generaciones, las personas han confundido las emociones que emergen de su interior por el amor. Algunas personas confunden eso que a veces sienten uno que dicen por ahí, mariposas en el estómago. Y a eso le llamamos amor. Y si ese muchacho al cual le gusta la señorita o viceversa, viene y le hace una atención y yo siento algo, digo, estoy enamorada o estoy enamorado. Comenzamos a veces una relación sentimental basados en ese tipo de falso amor que es una atracción visual y que es una experiencia emocional. Y cuando van pasando los años, empezamos a perder ese amor, porque no era. Mi primer amor como hombre fue a la edad de 3 años. Fue mi primer amor. Yo me enamoré de la profesora Teresa, todavía me acuerdo. Por ahí hay una foto de la profesora Teresa. Hoy la profesora Teresa debe tenerse, ¿verdad? Mi mamá, yo creo.
Pero en esa época yo miraba a la profesora Teresa con esas cejas gruesas, fíjate, me gustan las cejonas, con esas cejas gruesas. Yo era encantado viendo a la profesora, pero era una atracción. Ahora yo a esa edad que iba a saber de amor, yo a esa edad que iba a saber, pero simplemente en esa edad algo me interesó de la profesora Teresa. Afortunadamente no me rompió el corazón. A la edad de 11 años me volví a enamorar y me enamoré de Becky Ocasio. Me acuerdo tanto el nombre de ella. Y Becky Ocasio era una joven de 21 años, una gringa que vino de Estados Unidos y llegó a la iglesia como misionera y otro montón de gringos y comenzaron a hacer una obra misionera. Pero esta joven se fijó en mí, le caí bien a la muchacha y me cogía el cabello y era especial conmigo, y entonces yo me deslumbré con Becky Ocasio. Y Becky Ocasio terminó su labor misional y me rompió el corazón. Se fue para Estados. Yo a esa edad de 11 años creía que estaba enamorado, porque no entendía y confundía la atracción física, y confundía lo que uno puede muchas veces llegar a sentir en su cuerpo con lo que realmente significa el amor. ¿A cuántos les ha pasado algo así parecido? Usted se ilusionó con alguien y pasado el tiempo usted dijo, realmente eso no era. Así que el amor, siguiente por favor, el amor, vamos definiendo algo muy interesante. El amor tiene dos connotaciones. El amor lo podemos mirar de dos maneras. Una es la manera como las personas lo perciben acá en su cabecita. Y es lo que las personas generalmente esperan del amor. Y el amor puede ser un embudo. Un embudo, ¿para qué sirve un embudo? Para depositar un líquido dentro de un recipiente y que no se derrame, ¿cierto? Pero también cuando hablamos de la palabra embudo significa todo para mí. Entonces una manera de ver el amor y una manera humana, una manera caída, una manera natural de percibir el amor es la concepción que se tiene de que me deben dar muchas cosas a mí. Me tienen que cuidar, me tienen que atender, me tienen que dar, me tienen que satisfacer, y yo me convierto en el receptor de lo que todo el mundo me debe dar. Y solamente vivo esperando que me llenen mi vida de cosas. Y si la persona que tengo a mi lado, las personas que están a mi lado, no me dan todo lo que yo quiero, entonces voy a considerar que el mundo o los que están a mi lado no me aman. Porque tengo una idea del amor, que el amor es recibir. ¿Es bueno recibir? Sí, claro, porque todos recibimos. Pero el fundamento del amor no está basado en que las personas me tienen que dar. ¿Cuál es el fundamento del amor? Siguiente diapositiva. El fundamento del amor está basado en el amor de la Biblia, en el amor de Dios. El fundamento del amor no es dar. El fundamento del amor no es recibir. El fundamento del amor es dar. Darme por los demás, tener la capacidad de dar a los demás. Y cuando yo entiendo ese amor bíblico que es dar, yo descanso, porque no estoy viviendo mi vida a toda hora esperando que satisfagan algo en mi vida. Y si no lo satisfacen, creo que no me aman. Pero Jesús por eso dijo que es más bienaventurado dar. La esencia del amor divino, la esencia del amor bíblico está enfatizado y está enmarcado en el darnos por los demás. Y eso fue lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. El amor de Dios está basado en eso, en dar. Yo quiero mostrarles hoy en este tiempo de la palabra del Señor cómo el amor de Dios se refleja en el ser humano. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Pero por eso quería que entendiéramos primero qué es el amor.
Porque si yo no tengo el concepto de amor claro, voy a andar esperando en un Dios equivocado. Y muchos creen que si le piden cosas a Dios y si Dios no se las da, entonces, consecuencia lógica, Dios no me ama. Porque tengo el embudo al contrario. Si yo le pido a Dios, Dios me da. Y si Dios me da, entonces yo entiendo que Dios me ama. Y si Dios no me da, entonces, ¿no me ama? ¿No me ama Dios? El amor de Dios no se refleja en nuestras vidas por lo que materialmente yo pueda recibir de Él, aunque recibimos cosas de Él. Pero yo no puedo medir únicamente el amor de Dios por las cosas que Dios me dé. Porque como les he enseñado, Dios a veces dice sí y Dios a veces dice no. Es igual que nosotros los padres. Un padre que ama a sus hijos un día dice sí y un día dice no. Pero lo sigue amando. Lo ama igual. Y seguramente porque lo ama, el padre dice no y se acabó el problema. Y si lo quiere entender bien, y si no lo quiere entender, pues también. Así es. Entonces Dios no manifiesta su amor en la respuesta a nuestras peticiones. El amor de Dios no debe ser medido de acuerdo a la respuesta de mis peticiones. El amor de Dios no debe ser medido de acuerdo a la cantidad de dinero que yo tengo en mi bolsillo. El amor de Dios no debe ser medido de acuerdo al tamaño de la nevera que yo tenga. El amor de Dios se mide de otra manera muy diferente. Vamos a mirar en esta mañana qué es el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios. Ahora, comprender el amor de Dios es una tarea seria. Comprender el amor de Dios es una tarea seria. Y es una tarea que debe ser revisada con mucho cuidado a la luz de las Escrituras. Entender el amor de Dios es serio. Porque cuando yo no entiendo el amor de Dios, puedo caer en el peligro de estar adorando a un Dios falso, a un constructo mental. Así que para entender el amor de Dios debemos ir al fundamento, a la fuente del amor. La Biblia, entre otras cosas, la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Toda la Biblia está desarrollada para mostrarnos quién y cómo es Dios. Y si yo quiero conocer el amor de Dios, ¿a dónde debo ir? A la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios yo voy a encontrar el retrato de Dios. Solamente en la palabra de Dios voy a entender y comprender quién es Dios, cómo piensa Dios y cómo actúa Dios. Y cuando un cristiano, cuando una persona no escudriña la Biblia, no conoce a Dios. Se inventa un Dios, se imagina un Dios. Y a ese Dios es el que le adora y le canta y le pide. Y se frustra porque es un Dios falso. Así que la Biblia es la revelación del carácter y la Biblia es la revelación del amor de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Hay que ir. Vamos a la Biblia entonces. Miremos las características del Dios que ama. Vamos a conocer el amor de Dios. Vamos a conocer el amor de Dios. El Dios que ama. Primero, versículo 7. El amor de Dios. Primero, en el versículo 7 de 1 de Juan, capítulo 4, leímos lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es primero. El amor tiene un origen. El amor tiene un fundamento. El amor en toda su esencia tiene una raíz. El amor el amor proviene de Dios. El amor se origina en Dios.
Eso quiere decir que el fundamento del amor es Dios. Quiere decir que el propósito del amor es Dios. El amor no es el resultado de una emoción humana. El amor no es el resultado de una experiencia humana. El amor tiene su origen y tiene su raíz en Dios. Si el hombre, si el ser humano tiene la capacidad de amar, es porque Dios le ha dado la bondad de expresarle el amor que da a sus seres queridos. Una madre no ama a su hijo porque decida amarlo. Una madre ama a su hijo porque Dios le ha dado ese amor para que ame a sus hijos, y así con cualquier relación. Porque la palabra dice que el amor proviene de Dios. El amor verdadero proviene de Dios. Segundo, lo encontramos en el versículo 8. Y esta carta de Juan es conocida como la carta del amor. Y en esta carta se habla mucho de amor. Y Juan enfatiza algo muy interesante. En el versículo 8 dice, porque Dios es amor. Dios es amor. El segundo punto del Dios que ama es que debemos entender que Dios es amor. Y aquí muchos pensadores se han rascado la cabeza porque Dios no, ¿cómo lo explico? En Dios está contenida toda la esencia del amor. Las personas creen que Dios vive repartiendo amor a diestra y siniestra. No, Dios es amor. Y en la persona de Dios está contenido todo el amor verdadero. Pero debemos explicar algo muy importante aquí en el orden gramatical, porque puede ocurrir que, así como en la matemática, el orden de los factores no altera el resultado. Y si yo leyera al contrario, el amor es Dios, estaríamos divinizando el amor. Y no es así. La palabra es, aquí no significa igual a. Aquí la palabra es, lo que está denotando es que en Dios está la plenitud del amor. Dios tiene todo el amor en Él. Y como Dios tiene todo el amor en Él, Él es amor. Y Él por sí mismo da amor. Pero el amor no es Dios. Dios es amor. Espero haberme hecho entender. Dios tiene la capacidad de amar de manera correcta. Dios tiene la capacidad de amar de manera completa. Y Dios tiene la capacidad de dar un amor perfecto. Es el amor de Dios. Es un amor completo. Es un amor correcto. Y es un amor perfecto. Porque en Él está toda la perfección. En Él está todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo perfecto. Lo primero que dijimos es que el amor se origina en Dios. Y si el hombre tiene la capacidad de amar, es porque Dios ha dado el amor. Segundo, debemos entender que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, a veces las demás cosas que yo considero amor, simplemente puede que no sean amor. Tercero, versículos 9 y 10. Aquí quiero responder una pregunta que muchas personas hacen. ¿Cómo conozco el amor de Dios? ¿Cómo hago para conocer el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? No sé si ustedes le han preguntado eso. Si Dios es amor, ¿por qué permite que los niños aguanten hambre? Si Dios es amor, ¿por qué permite que se desborde un río y pase lo que pase? Si Dios es amor, ¿por qué ocurren tantas cosas? Porque estamos buscando el amor de Dios, a veces, en el lugar equivocado.
Y se nos olvida el resto de las doctrinas que la palabra del Señor nos muestra. Pero aquí la Escritura, Juan está mostrando cuál es la expresión y cuál es el propósito del amor de Dios. ¿Cuál es la expresión y cuál es el propósito del amor de Dios? El amor de Dios, revelado al ser humano, se manifiesta y consiste de manera absoluta y completa en el plan de salvación. Repito lo que usted está leyendo ahí enfrente. El amor de Dios revelado al ser humano se manifiesta y consiste de manera absoluta, de manera completa en el plan de salvación. La única manera en que yo puedo lograr entender y comprender la magnitud del amor de Dios es en la cruz del Calvario. Es ahí donde yo experimento y conozco y entiendo el amor de Dios. Cuando yo comprendo eso, cuando comprendo esa magnitud, las demás cosas pasan a un segundo plano, porque entiendo. Eso es lo que quiero hablar en los siguientes 3 puntos. ¿De qué manera nosotros podemos conocer la expresión y de qué manera nosotros podemos conocer el propósito del amor de Dios para resolver esa pregunta? Versículo 9. Versículo 9 que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Se da cuenta? Dios mostró su amor. Dios manifiesta su amor a nosotros. De una manera el Señor muestra su amor a nosotros. ¿De cuál manera? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, la primera, dentro de este punto de cómo podemos expresar el amor de Dios, está lo primero. El amor de Dios se expresa en la persona de su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que envió. Así que aquí podemos entender y comenzar a ver que el amor es dar. El amor es entregar. Eso es el amor. Y Juan está diciendo que el amor de Dios se manifestó en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. La manifestación del amor, la expresión del amor de Dios está revelada en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿de qué manera podemos nosotros conocer la expresión y el propósito del amor de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 8 y Efesios capítulo 2 y versículo 1. Esos dos versículos son dos versículos demasiado importantes para entender muchas cosas. ¿De qué manera el hombre puede experimentar o conocer o ver la expresión y el propósito del amor de Dios? Según Romanos capítulo 5, 8, dice: mas Dios ¿qué? Muestra su amor. Muestra su amor. ¿De qué manera Dios muestra su amor al hombre? Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué era lo que el hombre merecía? La muerte. El hombre, por su pecado, ofendió la santidad de Dios. El hombre agredió lo más sagrado de Dios, que era su santidad. Y como el hombre ofendió a Dios por su pecado, la santidad de Dios obliga a Dios a hacer justicia.
Y la justicia de Dios fue castigar al hombre, y por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén, echados de la presencia de Dios. Por eso el hombre acarreó maldición, por eso la mujer acarreó maldición, por eso la serpiente acarreó maldición, por eso la tierra acarreó maldición, porque la santidad de Dios obligó a Dios a hacer justicia. Y a pesar, dice el apóstol Pablo, a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que yo ofendí a Dios en lo más alto, en lo más grande, en lo más importante, a pesar de ser quien soy, Dios manifiesta su amor en que Cristo murió por nosotros. Espero que usted entienda eso, ¿no? Espero que usted entienda la magnitud del amor. Entender que lo que yo merecía era el castigo. Y Cristo dijo, a pesar de que es pecador, yo voy a enviar a mi Hijo por él. Efesios capítulo 2, versículo 1. El ser humano, a causa de su pecado, cayó en un estado de muerte espiritual. Y en ese estado de muerte espiritual, pues el ser humano no tiene relación con Dios, no puede hablar con Dios. Le dejo una pregunta para que usted medite en su corazón. ¿Una persona no cristiana puede tener relación con Dios? Si por el pecado una persona está separada de Dios, ¿una persona en estado de pecado puede tener relación con Dios? Échale cascón para que lo piensen esta semana. Efesios capítulo 2, versículo 1. A ver, perdónenme algún ya que toque el tema. Debemos tener mucho cuidado con eso. Lo que digo es muy serio y muy delicado. Porque a veces cuando nosotros tenemos personas en el mundo a las que les hablamos de Cristo, si es que les hablamos, le decimos, ore que Dios te escuche. Ore que Dios escuche a todos. Busque a Dios, que Dios escuche a todos. ¿De verdad Dios escucha a todos? Si la Biblia me dice que una persona que vive en pecado, que vive en sus delitos, está muerta, separada de Dios. Esa persona en su mente tiene un constructo mental de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y lo que la Biblia demanda al Señor, lo que la Biblia demanda al ser humano, es que el ser humano se arrepienta de su pecado y confíe en Dios. Y una persona en el mundo sí necesita consejo, sí necesita oír la palabra de Dios, pero lo que esa persona necesita entender y comprender es que por su pecado está separada de Dios, y mientras no venga en arrepentimiento y fe, no puede tener una relación perfecta con Dios. Esa es la realidad bíblica. La realidad emocional es decirle, Dios te escucha. Cuando la realidad bíblica es otra totalmente diferente. Ahora, que Dios pueda mostrar su amor y su misericordia a una persona no creyente, sí lo puede hacer. Y sí lo hace. Por supuesto que sí. Porque por eso dice que Él muestra su amor. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esos tipos de expresiones. Porque por eso la gente anda por el mundo creyendo que no pasa nada. Que Chuchito lindo escucha a sus borrachos. Que Papito Dios me cuida. Cuando no es así, cuando no es verdad. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio que vida. ¿De cuál vida está hablando? ¿De la física? No está hablando de la vida física. Está hablando del estado de separación de Dios, de muerte espiritual. Entonces, para que una persona experimente el amor de Dios, debe resucitar.
Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses: si pues habéis resucitado. Si usted ha resucitado, busca las cosas de arriba. Una persona que no busca las cosas de arriba, la consecuencia lógica, está en estado de muerte espiritual. Entonces, la Biblia dice, hablando de cómo podemos experimentar y conocer la expresión del amor de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El amor de Dios se conoce y se manifiesta cuando una persona que vive en esclavitud del pecado viene a los pies de Cristo. Cuando ha sido resucitada en Cristo, cuando ha venido a la vida espiritual. ¿Me hago entender? Si no me entiende, diga el Espíritu Santo. Tercero, ¿cómo experimento? ¿Cómo conozco? ¿Cómo me doy cuenta del amor de Dios? Tercero, me doy cuenta del amor de Dios en su obra sustitutoria. Perdónenme por usar esos términos, pero son los términos que hay que usar. Por eso los explico. Su obra sustitutoria. Vaya buscando 1 Pedro 2:24, Romanos 3:24. Siempre tendremos que hablar del pecado para comprender la manera en que Dios obra. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una agresión a la santidad de Dios. Entonces, cuando usted y yo pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Y como yo ofendí la santidad de Dios, Dios tiene que hacer justicia. Porque si Dios no hiciera justicia, entonces sería un Dios injusto. Y si Dios fuera injusto, entonces no sería Dios. Entonces yo ofendo a Dios, ofendo su santidad, ofendo su santidad lo obliga a hacer justicia, y los actos de Dios son justos. Y cuando Dios castiga al ser humano, y cuando Dios castiga al pecador, ¿cómo lo hace? Con justicia. Ahora, la justicia de Dios a nosotros nos parece muy severa e injusta y mala. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la justicia de Dios es eso, justicia. Él es un Dios justo, y el castigo que Dios da es un castigo justo. Así a mí me parezca exagerado, pero es lo que Dios hace. Ahora, en ese acto de la justicia de Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo Dios manifestó el amor de Dios en medio de esta situación? O sea, que viene lo interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Si Cristo no hubiera venido, usted y yo deberíamos pagar por nuestro pecado. Pedro lo dice de la siguiente manera: Cristo mismo llevó nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, ¿dónde? En el madero. Me perdí, perdónenme la vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Cómo entendemos el amor de Dios? En la obra sustitutoria. ¿Qué significa eso? Que Cristo tomó mi lugar. Que Cristo en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo, tomó los pecados de Daniel y de cada uno de nosotros, se los echó sobre el hombro, sobre sus hombros, y se subió a la cruz y se hizo maldición, recibió la ira de Dios, recibió el castigo de Dios, recibió el abandono de Dios, pagó la deuda que usted y yo deberíamos pagar.
Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. El justo murió por los injustos. El que no cometió maldad se hizo maldad en la cruz para que los que habíamos cometido maldad no sufriéramos el castigo eterno. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es un carro, no es un juguete, no es una casa, no es una persona. El amor de Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo debería morir, pagar mis pecados. Yo debería hacer. Pero Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó su lugar. Cristo tomó su lugar. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Pablo lo expresa de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Este versículo tiene un montón de palabras que no tenemos tiempo de hablar, pero está hablando de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, ¿puede el hombre amar a Dios? ¿Usted qué cree? ¿Puede el hombre amar a Dios? ¿Puede un no converso amar a Dios? ¿Puede una persona del común amar a Dios? ¿Qué piensa usted? Ahora, si usted le pregunta a cualquier persona en el mundo y le va a decir, ¿usted ama a Dios? Seguramente va a decir, sí. ¿Cierto? Pero sus comportamientos, su estilo de vida, simplemente demuestran que no es verdad. Es una expresión que sale de su intelecto nada más. ¿Pero por qué? Porque no entendemos la realidad del amor. Porque no comprendemos su significado elevado, el significado elevado de lo que es el amor. El hombre no puede amar a Dios si Dios no pone amor en el corazón de una persona. No puede. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Sabía usted que allá afuera en la calle el mundo se odia? ¿Sabía usted eso? Hace poquito iba una señora rellenita de amor en su moto. Bastante amor. Sin querer queriendo, esta señora cerró a otra persona. Y la cerró feo. Y la persona que fue agredida porque esa señora la cerró, lo primero que se le ocurrió decir es gorda, hijo. ¿Qué tenía que ver la gordura de la señora con su acto? Nada. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la capacidad ¿de qué? De amar. Muchas veces cuando voy manejando, mi familia no me deja mentir, calmo y... ¿Por qué me tiene que decir calmo? Ya no tengo pelo. Una vez que me chulo. La respuesta humana de las personas frente a una agresión, ¿cuál es? El odio. El odio. Y usted lo puede comprobar en su casa, en su familia, en sus vecinos, en la calle, en sus compañeros de empleo. Siempre la primera respuesta que tiene una persona frente a una agresión voluntaria o involuntaria, siempre va a ser una manifestación de odio. ¿Cuántas personas están en la cárcel pagando una condena porque en un momento dado
Se llenaron de ira y el odio los consumió y mató a alguien y agredió a alguien. Y la persona dice, pero yo no soy así. Yo no era así. La realidad es que el mundo no puede amar de la manera en que Cristo. Dime por qué un hombre es capaz de matar a sus dos hijos. Luego mata a la mamá y se intenta matarle. Eso hace poquito. Porque un papá viola a su hija. ¿Por qué ocurren tantas cosas? Porque el hombre no tiene el amor de Dios. Lo que el hombre, lo que el ser humano tiene es un amor natural, es un amor egoísta, un amor egocéntrico, donde lo que quiere es satisfacer sus propias necesidades, sus propios caprichos. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Mire. Porque el amor de Dios. Romanos 5:5. Por eso, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted hoy tiene la capacidad de amar, es porque Dios ha derramado el amor en su vida. Si usted hoy tiene la capacidad de amar perfectamente, es un decir, amar completamente a su prójimo o a sus cercanos, es porque Dios ha derramado el amor de Dios en su vida. De lo contrario, el ser humano lo que experimenta es egoísmo. El egoísmo es el antónimo de amor. El egoísmo es el amor propio, el embudo volteado hacia arriba, donde yo quiero que las personas me den. Y donde mi vida está enfocada en que me den. Y el que no me da, no me ama. Pero el amor bíblico es el embudo al contrario. El amor es dar. Y lo que Dios hizo fue, nos dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. ¿Amén? Díganle a sus hijos, el amor de Dios se refleja en que dio a su Hijo. Díganlo, apréndalo, escríbanlo. El amor de Dios se refleja en que Dios envió a su Hijo. Entonces, voy concluyendo. Si Dios no satisface mis peticiones, ¿quiere decir que no me ama? Si Dios decide no sanarme, si Dios decide no hacer lo que yo quiero, si Dios decide no resolver el problema que yo tengo, ¿quiere decir que no me ama? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no salvó a los apóstoles de morir degollados, quemados, colgados? ¿No los amaba? ¿No amaba Dios a su Hijo Jesús que lo dejó morir en la cruz? ¿No lo amaba entonces? ¿No amaba Dios a Jesús cuando permitió que le enterrara la corona de espinas? ¿No amaba Dios a Jesús cuando permitió que le enterrara la lanza en su cuerpo? ¿No amaba Dios a Jesús cuando permitió que lo clavara en la cruz? ¿No lo amaba? Sí. ¿O sí lo amaba? Y si lo amaba, ¿por qué permitió eso? Porque entendemos el amor de Dios desde una perspectiva egocentrista. Que Dios me tiene que dar todo lo que yo quiera. Y el amor de Dios, que aunque a veces nos da lo que yo quiero, pero el amor de Dios es la persona de Jesucristo. El amor de Dios consiste en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Termino con eso. Quiero que lo lean. ¿Qué pasó? Hermanos, seguro tiene 5 millones por ahí. Y murió. Está titirando. Fue un conflicto.
Tengo 5 o 6 conclusiones. Primero, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Te repito, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Cuando usted sienta que su amor desfallece, mire a Cristo. Mire a Cristo. Y cuando yo miro a Cristo y su obra, entenderé el amor de Dios. Segundo, Cristo es la manifestación del amor de Dios. Si yo quiero conocer cómo Dios se manifestó y Dios cómo se manifiesta, lo voy a encontrar en la persona de Jesús. Tercero, la obra redentora de Cristo es la extensión del amor de Dios. La obra redentora es la extensión del amor de Dios. Cuarto, la única manera en que una persona puede experimentar o conocer el amor de Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo. La única manera en que una persona puede experimentar o conocer el amor de Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Las demás cosas son añadiduras. Primera de Juan 4:10. ¿Qué quiere Dios del ser humano? ¿Qué quiere Dios hacer con su amor? El apóstol Juan lo expresa de la mejor manera. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos amemos? ¿Cómo amo Cristo al mundo? Con abachos, abacho. Vamos a volver parnis, abacho. Entonces vamos a tener culto y nos abachamos. ¿Será eso amor? Ese es el amor de Hollywood. Que está bien abrazar, está perfecto, está bien amar así. Yo no estoy criticando eso, ni lo estoy diciendo que no lo hagamos, porque es necesario. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice amados? Pablo dice: si usted entiende el amor de Dios, si ha comprendido la dimensión del amor de Dios, entonces, de la misma manera, debemos amarnos los unos. Ahora, ¿cuál es la dimensión del amor de Dios? Que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es un amor sacrificial. Y lo que Juan está diciendo es: así como Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo, yo debo sacrificar algo por amor. Es lo que dice el apóstol. ¿Se dan cuenta que el amor está? El amor está. El amor no es esperar que me visiten, el amor no es esperar que me llamen, el amor no es esperar que me traigan, el amor no es esperar que me estén dando cosas. El amor de Dios se refleja en lo mismo que hizo Cristo: tener la capacidad de dar. El apóstol Pedro, cuando vio a ese paralítico, le dijo: de lo que tengo, te doy. ¿Y qué le dio? Sanidad. ¿Qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene usted para dar? No que está esperando que le den. ¿Qué tiene para dar? De la misma manera en que Cristo lo dio por nosotros. El amor de Dios es un amor ¿qué? Sacrificial. De sacrificio. Termino con esto.
Dios desea que todos aquellos que no han experimentado su amor puedan recibir el amor. Dios anhela y Dios desea que todos aquellos que no han recibido el amor de Dios lo. Esta palabra de Romanos 5:5 es una promesa para todos aquellos que en su corazón albergan odio, que en su corazón albergan resentimiento, que por su boca profesan palabras de odio, que respiran odio, que respiran rencor. Esa persona que vive de esa manera, yo no creo que tenga el amor de Dios, pero la promesa de Dios y lo que Dios desea es que esa persona pueda experimentar y pueda conocer el amor de Dios. Y Dios desea derramar su amor en cada persona. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor precioso, tu amor completo, Señor. Tu amor magnífico, Señor, tu amor sacrificial, tu amor bondadoso, tu amor generoso, tu amor misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, mereciendo el castigo, mereciendo permanecer en absoluta separación y condenación, Señor, a ti te plació enviar a la persona del Señor Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz. Gracias por ese amor, Señor, gracias. Porque es un amor redentivo, Señor amado. Muchas gracias, porque es un amor, Señor amado, que nos ha dado la bendición, el privilegio de vivir en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta palabra, Señor, que es una palabra de fe y de bendición, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y nos haga entender y comprender, Señor, la grandeza, la anchura, la suficiencia del amor de Dios en nuestra vida. Padre, y que nosotros podamos vivir en amor, Señor, y que podamos, amado Padre Celestial, manifestar al mundo el amor de Dios. No el amor humano, no el amor caído, sino el amor bíblico, el amor divino, que está enfatizado en la capacidad de darse por otras personas. Ayúdanos a vivir ese amor perfecto, ese amor completo. Permítanos, Señor amado, llevar ese amor a muchas personas. Que muchos, Señor amado, puedan, a través del Evangelio, Señor, experimentar la llenura del amor de Dios. Porque este mundo, Señor, está vacío de tu amor, Señor. Este mundo lo que respira es odio y resentimiento. Oramos y pedimos misericordia por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que nos uses para que podamos llevar ese amor precioso que es Cristo a las personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.